Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 30. Amén. Pero primero vamos a dirigir una oración que sea Dios hablando a nuestras vidas, amén, que sea preparando nuestros corazones para su palabra. Le voy a pedir a la hermana Nere que si nos dirige en una oración. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para alabar y bendecir tu nombre. Ahora en esta hora, mi Dios, nos disponemos a escuchar el consejo de tu palabra, pidiéndote que seas tú a través de nuestra hermana, que tú pongas cada palabra, Señor, en sus labios, para que pueda hablar a cada uno de nosotros. Pedimos de tu Santo Espíritu que nos ministre, oh Dios amado, en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos atesorar esta palabra, oh Dios eterno, pero sobre todas las cosas, mi Dios, que Señor, que anhelemos, que deseemos ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Encontramos 1 de Samuel capítulo 30. Vamos a la lectura del versículo 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que se les acabaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Amén. Pueden tomar su lugar. En este capítulo vemos las crisis que estaba pasando David, amén. Recordamos las crisis pasadas, que el rey Saúl lo venía persiguiendo, amén, y estaba pues en angustia, en desesperación, y ahora se encontraba con otro problema, ¿sí? Él estaba obligado puso en su corazón que él iba a estar mejor en la ciudad de los filisteos, y ahí donde pasó esta circunstancia. ¿Amén? Dice, en la crisis que tuvo, como nosotros también hemos tenido crisis en nuestras vidas, que estamos expuestos a sufrir, pero David nos va a enseñar cómo enfrentarlas, ¿sí? Cómo obtener la victoria de parte de Dios. Amén. Aquí vemos que la ciudad de Siclag estaba desprotegida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David estaba con su ejército e iba a ir con los filisteos, pero le dijeron, no, regrésate, y se fue nuevamente a Siclag, que era la ciudad. Pero al llegar a la ciudad, de lejos, cuando usted ve que se está incendiando, usted ve el humo, ¿verdad? Algo se está quemando ahí, ¿verdad? Ve el humo negro, de lejos, ¿verdad? O sea, no se tiene ni que acercar. Y así estaban los hombres, el ejército, David, y ay, se ve fuego. Oye, pero cerca de donde vivimos, nuestra casa, nuestras mujeres, nuestros hijos, ¿sí? Empezaron a esa desesperación. Esta ciudad fue atacada por los amalecitas. Entonces, ¿por qué fueron atacados? Porque lo dejaron débil. Cuando iban a la guerra, nada más las mujeres y los niños se quedaban en la ciudad y los hombres iban a pelear, ¿sí? Entonces, por eso los amalecitas encontraron ese punto débil, que la encontraron desprotegida, y ahí ellos entraron. Y dice la Biblia que incendiaron, destruyeron y se llevaron a las mujeres y a los niños, ¿sí? Imagínense usted cuando llega a su casa como padre de familia, llega y ¿quién lo recibe? Sus hijos, ¿verdad? Felices. Su esposa, bueno, si todavía se emociona su esposa al verlo llegar. Yo todavía me emociono. Pero de que ya va a llegar mi esposo y le prepara su alimento, sus hijos están felices por verlos, pero al ver esa circunstancia de la ciudad incendiada, que no estaban ya sus hijos, su familia, pues ¿cómo estaban? Dice la Biblia que lloraron y que se acabaron las fuerzas de tanto llorar, ¿sí? Así sucede en nuestra vida, hermano. Cuando nosotros dejamos una área desprotegida, el enemigo viene y destruye,
¿sí? Destruye esa área, la que nosotros no cuidamos, puede ser nuestra familia, nuestro trabajo, los hijos, y entonces no cuidamos bien esa parte y ahí entra el enemigo, ¿sí? Aquí nos vemos que tenemos que estar protegidos, que Dios nos guarde de todo mal, amén. Dice el versículo 4, entonces David y la gente con el que estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David en esa no estaba en su ciudad, estaba con los filisteos, ¿sí? No tenía amistades porque vemos más adelante que sus hombres lo querían apedrear, ¿sí? No tenía pueblo, no tenía amistad, su familia, sus esposas no estaban, las posesiones que él tenía, no tenía nada. David se quedó sin nada, igual que los hombres. ¿Y por qué lo querían apedrear? Porque lo ponían como responsable, porque era responsable de la ciudad, responsable de la familia, y por eso lo querían apedrear. Como padres de familia, ustedes son responsables de su casa. Dios les va a dar cuentas a usted, hermano, como varón, de lo que está sucediendo en su hogar, amén, con sus hijos, cómo los estoy inculcando en el camino de Dios, cómo los estoy guiando a mi esposa, que es una ayuda idónea, ¿sí? Ella no tiene que tomar el lugar del varón en su hogar, es usted, amén. No es regaño, así están muy serios. Entonces, aquí vemos que David era el responsable y por eso él se sentía, también igualmente lloró y también se quedó sin fuerzas. Pero dice la palabra, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, ¿sí? David no tenía nada físico, nada material, pero tenía a Dios y cuando tienes a Dios, tienes todo, amén. Él se fortaleció y fue suficiente valiente para pedir ayuda, para pedir a Dios, amén, para buscar a Dios. Pero antes de esto, David iba a la guerra, David era fuerte, capaz, era un líder. Pero ahora cuando vio su ciudad incendiada y sin familias, entendió que aunque era capaz, era líder, iba a una guerra, era entonces débil y necesitaba de Dios, ¿sí? Necesitaba la ayuda. Todos necesitamos de Dios, amén, hermano. Entonces David sabía que la fortaleza estaba en Dios, ¿sí? Dios está en todos nuestros momentos de nuestra vida, no nada más en las dificultades, que es a veces donde nosotros lo buscamos. Nada más cuando necesito algo, voy a la iglesia, oro, ayuno, pero ya estoy tranquila, ya no hago nada, ¿sí? Y esa no debe de ser nuestra actitud. Debemos de buscar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, amén, en todos los momentos de alegría, de sustento y también en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad igualmente. Aquí vemos que el ánimo la fortaleza que obtuvo David no fue una porra, ánimo. Le decía a mi mamá que el pastor siempre nos hablaba, ánimo hermana, y yo, la palabra ánimo no me anima, a mí no me anima, pero pues el pastor lo decía. Pero ese no era momentáneo, la fortaleza que tuvo David actuó. Vamos a ver más en versículos más adelante, amén. Pero ¿cómo se fortaleció David en Jehová? Podemos recordar que David pudo recordar en ese momento el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo regresara, si no iba a regresar a la ciudad en esos días que faltó, si hubiera ido a la guerra, se hubiera tardado meses en saber que su familia no estaba, en que las familias de su pueblo no estaban. Ahí vio el amor de Dios, que él pudo llegar al momento, a llegar a tiempo. También no les dieron muerte, dice la Biblia, solo siguieron su camino. Ahí vio también la misericordia de Dios, ¿sí? También pudo recordar la promesa que Dios le había dado. Dios lo había ungido como el próximo rey de Israel. Dios me ungió, yo voy a seguir. Dios no me ha quitado como lo hizo con Saúl, no le había dicho nada. Entonces él seguía confiando en la promesa de Dios y también recordó lo que Dios le liberó del pasado. ¿Qué había hecho en el pasado? David recordó lo que dijo. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si Dios me libró del gigante, de Goliat, Dios me va a liberar de esto. No me trajo aquí para yo perecer en este momento. Amén. Él recordó el Dios que tiene. Amén. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén, hermano.
Entonces, así esta situación terrible, recordó David quién era su Dios, amén, quién confiaba. Entonces, en 1 Samuel, capítulo 27, él había dicho en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, será mejor irme a la tierra de los filisteos. Él pensó que era mejor irse, y ahorita vemos que fue una decisión pues terrible, pero ahora volvió a decir en su corazón, no, yo necesito fortalecerme en Jehová, y lo ayudó a levantarse, amén. Muchas veces, como nosotros, como David, pasamos situaciones, llevamos una tras otra, que ay Señor, y hasta la gente que nos mira, ay, eso que Dios está contigo, y eso que oras, no, yo por eso no le busco, yo por eso no me meto en eso. Pero nosotros, hermanos, las situaciones, todos pasamos problemas, cristianos o no, pero nosotros no estamos solos. Dios nos ha prometido que Él está con nosotros, amén. Y es lo diferente del mundo, que ellos están solos, que ellos entran en ese estado de estrés, de depresión, pero nosotros no, nosotros estamos confiados en Dios, amén. Dios nos da esa paz. En el devocional de la hermana Nere el miércoles, nos hablaba que estaba en el hospital, y sí, como dice la hermana, es un lugar pues donde ves a mucha gente que está pasando por diferentes circunstancias y está, pues no tienen paz, ¿sí? Y nosotros que confiamos en Dios, o sea, tenemos esa paz, ¿sí? que Dios nos da. Recordaba cuando en otra iglesia fuimos a dar alimento y orar, predicaba un hermano y después orábamos por las necesidades. Y era la primera vez que yo iba al hospital. Y va saliendo, entregamos folletos primero y luego ya, a ver, su petición, la anotabas. Saliendo una señora del hospital, llega y me abraza y llora muy fuerte, me agarra muy fuerte, y yo nada más le dije, la última palabra la tiene Dios, ¿sí? Porque el médico te puede decir una cosa, pero la última palabra es Dios, amén. Entonces, así Dios nos da esa paz, hermano, en cualquier circunstancia que nos estemos pasando. Está su palabra que nos dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas las librará Jehová. Amén. A veces algunos no buscamos a Dios en cosas sencillas, en algo que yo puedo hacer. Pues es que yo ya sé eso, voy a arreglar este carro, yo ya sé, enseñar eso, yo ya lo sé, y ya no oramos, ya, porque yo ya lo sé. Caemos en esa soberbia o en ese egoísmo de que yo ya sé, yo ya no necesito orar por eso, ¿verdad? Pero no, en todas nuestras áreas debemos de orar, que Dios nos ayude, amén. Hay que ser valientes para pedir ayuda a Dios, el que conoce lo que ha de venir. Nos dice su palabra, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero a veces no pedimos, a veces no buscamos, amén. Y es lo que Dios nos dice, sé valiente para buscarme, sé valiente, pide y te daré, amén. Busca y hallarás. Recordamos su gran amor y su misericordia, porque hoy estamos aquí, hermano. Póngase a pensar, ¿dónde estaría hoy si no hubiera conocido a Cristo? ¿Sí? A lo mejor incluso sin vida, a lo mejor ya estresada, ya calvo de tanto estrés. ¿Dónde estaríamos hoy si no conociéramos a Cristo? Y Dios nos ha dado muchas promesas. Cuando empezamos el camino de Dios, te da una promesa, y unas ves cumplir, pero a otras sigues orando, amén, de que yo creo que mi familia va a ser salva, y usted sigue orando, amén, sigue buscando a Dios, amén. Usted sigue confiando en la palabra, que yo en mi casa serviremos a Jehová, amén. Y también sé que hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho, amén. Que Dios ha sanado, que Dios ha obrado económicamente, que Dios nos ha guardado de todo mal. Yo sé que ha sido así en cada uno de ustedes, amén. Vamos a dar lectura del versículo 6 al 9 de 1 Samuel capítulo 30, por favor. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech,
yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Amén. Ya después de que David se fortaleció, hermano, David hizo algo, ¿sí? Consultó a Jehová, ¿sí? Ya habíamos hablado del efod, del Urim, que era la parte de la vestimenta del sacerdote, amén. Y era donde Dios les decía qué iban a hacer. Y David le preguntó, ¿persiguiré a los mediadores? En otro tiempo, David no hubiera preguntado. ¿Por qué? Porque si un soldado está en peligro, pues inmediatamente te metes y lo defiendes. Pero él ahí buscó a Dios. Es la primera vez que busca a Dios en la tierra de los filisteos, ¿sí? Porque ya aprendió la lección, aprendió inmediatamente. A veces nosotros tropezamos y tropezamos porque otra vez pasó por lo mismo, porque a lo mejor no hemos aprendido lo que Dios nos quiere enseñar. Y así David aprendió y ahora sí consultó a Dios. ¿Y qué voy a hacer? Y todavía Dios le promete, los vas a alcanzar, ¿sí? Dios le da una promesa, amén. David entrega todo a Jehová y todo lo hace, ya no lo hace como lo hacía antes. Él consulta a Dios para todo, amén. Y sigue diciendo la Biblia que los 600 hombres que estaban con él, que estaban a punto de apedrearle, pues vieron que consultó a Dios, tomó fortaleza de Dios y ahora ellos pues se animaron, vieron la fe, pues vamos contigo, vamos a pelear, amén. Ahora estaban de su lado otra vez. ¿Por qué? Porque David ya tenía la promesa de Dios. Vamos, porque Dios ya me lo prometió y Él lo va a cumplir. Ahora vamos por nuestra familia, vamos a luchar. Entonces dice que se quedaron atrás 200, eran 600, pero se quedaron atrás 200. ¿Cuántos fueron a pelear? 200. Muy bien, a ver si estaban aquí. Entonces, en el torrente de Besor era un arroyo, ¿sí? Y ahí se quedaron los 200, ya estaban cansados, ya habían caminado mucho, ya no pudieron más, se quedaron en ese arroyo donde pues hay agua, hay descanso y ahí se quedaron. Y esto pudo haber desanimado a David, pero no fue así. Los dejó ahí y siguió su camino, ¿sí? Después, en el versículo 11, dice, hallaron en el campo un hombre egipcio. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? David se interesó por el hombre. El hombre no había comido 3 días y 3 noches. Era un esclavo, ¿sí? Entonces, a ellos primero de responder, le dio agua y le dio pan. Mostró bondad, mostró misericordia, una característica del cristiano, amén. A veces pasa gente de la calle, te toca un vasito de agua, ¿verdad? Un pedacito de comida, y pues uno como cristiano pues tiene que ayudar, ¿verdad? Tiene que ser misericordioso, mostrar esa bondad a los demás, ¿sí? Entonces el joven egipcio dijo, yo soy siervo de una amalecita, pusimos fuego en Siclag, ¿sí? Aunque él era partícipe del fuego, de lo que había pasado en Siclag, ellos como quiera hicieron la misericordia y él dijo, ¿dónde están los amalecitas? Lo dice, júrame en el nombre de Jehová que no me vas a hacer nada, ¿verdad? Para yo estar seguro. Pero David lo prometió y siguió el camino donde le dijo el egipcio. Vamos a leer del versículo 16 al 20, amén. Lo llevó pues y he aquí que estaban desamparados toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres.
No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo destruyó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante de Cien. Este es el botín de David. Amén. Nos dice que llegaron donde estaban los amalecitas y ellos estaban festejando la victoria que ellos habían tenido, pero esperó David hasta el día siguiente para cazarlos. ¿Por qué? Porque estaban festejados, ya estaban llenitos del banquete y entonces ya estaban descansando. Los tomó, tuvo estrategia David para invadir a los amalecitas y David lo recuperó, ¿sí? ¿Por qué? Porque se fortaleció, consultó, obedeció, mostró la voluntad de Dios, amén. Ahí nos da las estrategias de cómo David tuvo la victoria por medio de Dios, amén. Aquí vemos que Dios le dio aún más de lo que le prometió, ¿sí? Fue una bendición directa de la gracia de Dios, amén. Las líneas de suministros, aquí vemos, son tan importantes como los soldados y Dios recompensará tanto a los soldados como a los que apoyan. ¿Por qué? Porque cuando dio el botín, le dio a los soldados y a los 200 que se habían quedado en el torrente. David repartió ese botín entre todos ellos, ¿sí? Entonces, aquí es un ejemplo de que a veces en la iglesia ven al pastor, ven a las hermanas que predican, a los líderes, pero detrás de ellos hay gente que está orando, hay gente que ayuna por ellos, ¿sí? Entonces, ellos también son parte de la obra de Dios, amén. Las personas que limpian este hogar, esta iglesia, tanto nosotras como las maestras de escuela dominical, le digo a Maggie, nosotros no es guardería la escuela dominical, es una escuela donde preparamos a los niños que son el futuro de esta iglesia, amén. En una actividad que les puse a los muchachos, ¿en qué le quieren servir a Dios? Les puse. Unos quieren tocar instrumentos, predicar, evangelizar, ser pastores, y ustedes a lo mejor no le han preguntado a sus hijos o a sus hermanos, pero ellos quieren servir a Dios, amén. Yo les decía a los muchachos, pues si quieres aprender un instrumento, ahorita ya todo está en internet, debes de aprenderte un TikTok, pues aprende a tocar un instrumento, amén. Aprende, quieres tocar la guitarra, quieres tocar el piano, pues a muchos han aprendido de forma digital. Entonces, motiva a tus papás, ¿verdad? Sí es un esfuerzo, ¿sí? Pero necesitamos servidores, amén, en la casa de Dios, ¿sí? Algunos una niña también, yo quiero ser maestra de escuela dominical, excelente, amén. Sigue creciendo la obra de Dios, amén, hasta que Cristo venga por nosotros, amén. Entonces, hay que tomar consideración lo que nos dicen nuestros niños y alentarlos en el camino de nuestro Dios, amén. A veces, y este principio de que todos iban a recibir el mismo botín, los que peleaban o los que no, se convirtió en un principio permanente en Israel, ¿sí? Amén. A veces nos sentimos con una fe pequeña, desanimados, amedrentados, mente débil. Ustedes supieran más de lo que cantan, ustedes que quisieran, pero no pueden. Ustedes que tienen un gran corazón para la santidad, pero se sienten derrotados en sus luchas. El Señor les dará su amor, su gracia y su favor, con la seguridad que les da a los que puedan hacer grandes cosas en su nombre. Amén. Nosotros a veces es que yo no puedo hacerlo porque, es que me falta mucho orar. Es que cuando empiece a orar, cuando empiece a llorar, ahora sí sirvo a Dios. No, hermano, usted prepárese, amén, en el servicio de Dios. No precisamente aquí que todos nos vean, sino también en cuestión de las actividades que se hacen en la iglesia, amén. Amén. Vamos a leer Habacuc, capítulo 3. A ver, cuando lo encuentren me dice amén. Habacuc, antes de Sofonías. Vamos a leer del versículo 17 al 19.
Amén. Habacuc 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. En este versículo del profeta, aunque destruye las vides y las higueras, usted hace todo el regocijo de un corazón. Nosotros, amén, estamos gozosos cuando tenemos todo, ¿sí? Pero también tenemos que tener ese mismo gozo cuando no hay. Dice, cuando las vacas no estén en su corral, cuando yo no tenga ese sustento seguro, yo debo de confiar y gozarme en el Señor, amén. Así como le pasó a Job, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque Él es el que nos da las cosas, hermano. A lo mejor nosotros pensamos, es que es por mis fuerzas. Y sí, usted trabaja por mis fuerzas, por mi inteligencia, por mi conocimiento. Yo me lo estoy ganando. Pero Dios es el que se lo está dando a usted y a mí, hermano. Amén. Entonces debemos de confiar en Dios, lo que Él está haciendo. El profeta aquí comenzó su oración con temor y temblor, pero termina con alegría y triunfo. Amén. La fe en Cristo nos prepara para cada evento en nuestra vida. El profeta tuvo que atravesar hondos lugares de la pobreza y del hambre, pero fue cuesta abajo sin resbalar, pues el Señor le dio apoyo. Amén. Como las siervas, dice que sus pies lo preparan para los montes, para ir a las alturas, se prepara con sus pies. Así nosotros, hermanos, Dios es el que nos da esa seguridad, nos guía hasta la meta que es ir con Él. Amén. Esa base segura nos da para apoyar sus pies. Amén. La gracia para seguir en los momentos más difíciles. Él es el que nos ayuda, el que nos guía. Amén. Ahora le pregunto, hermano, ¿hoy cómo se encuentra en su vida? ¿Se encuentra cansado, desanimado, sin fuerzas? ¿Cómo seremos como esos 200 hombres que estuvieron en el arroyo viendo descanso y aquí me quedo porque ya no puedo más? O como esos 300 que vieron el arroyo, tomaron fuerzas y siguieron adelante. ¿Sí? ¿Cómo vamos a tomar hoy la decisión en esta hora, en esta noche? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a seguir en el camino de Dios? Amén. Si usted está cansado, Dios nos dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus águilas, las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la promesa que Dios nos da a nosotros, hermanos, que tomemos esas fuerzas, esa fortaleza en Dios. Amén. El día de hoy, en nuestras circunstancias que estamos pasando, yo no sé qué usted que está pasando ahora, pero sé que Dios es la fortaleza que usted debe de tomar de su mano y seguir adelante, ¿sí? No mirar atrás, no pensar que pensó bien David, estoy bien aquí con los filisteos. No regresar al mundo, sigamos adelante. Dios nos ha dado su misericordia cada mañana, nos da esa paz en los problemas, en la dificultad, Él nos va a librar, amén. Si Él le prometió algo, Dios lo va a cumplir, usted siga adelante, usted siga, yo le esfuerzo en el amor del Señor, que siga adelante, amén. Sigamos, si necesita oración, pues aquí están las hermanas para seguir orando, aquí está la iglesia. Yo sé que usted, cuando de volar nos dijeron que el pastor se encontraba mal, inmediatamente invocamos a Dios, porque sí, como dice el hermano, nosotros no somos médicos, no podemos hacer nada, pero Dios sí, amén. Y seguimos orando para que su fortaleza, amén. Así, hermano, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y medite esta palabra en su corazón, amén. ¿Usted cómo se encuentra? ¿Usted cómo va a ser? ¿Como esos 200 hombres o como los 300? ¿Vamos a seguir en el camino de Dios? Si como padre de familia voy a tomar la decisión correcta para mi hogar, para mis hijos.
Puede ser que ahorita usted no tenga nada, pero si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo, amén. Si Dios le prometió, siga orando por esa promesa, por sus hijos, por su familia, que sea salva, por sanidad. No sé la petición que usted tenga en este momento. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios, porque nos hablas a tiempo, Señor. Porque tú nos preparas, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, para seguir adelante. Tú sabes las situaciones que hemos pasado, puede ser una tras otra, Señor, pero confiamos en ti. Seguimos viendo tus milagros, Señor. Seguimos viendo tu mano poderosa en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener esa vigilancia en cada área de nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor. Padre Santo, sé tú guiándonos, Señor, a tu camino, Señor. Danos fuerzas, porque puede ser que no tengamos ninguna, Señor. Líbranos, Señor, de las tribulaciones. Ayúdanos, capacítanos, Señor, lo que debemos de hacer, de buscar tu rostro, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.